Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Chispa del Negocio. Para nosotros, que nos dedicamos a comunicar, las palabras son muy importantes y todas tienen gran relevancia, desde luego. Pero hay tres letras en concreto que llevan años condicionando nuestras estrategias y nuestras decisiones. R-O-I, ROI. He captado vuestra atención, estoy segura de ello, y hoy vamos a hablar largo y tendido sobre el santo grial de las estrategias y sobre los retos y el futuro del ROI y las herramientas que hacen que éste logre alcanzarse con éxito. Yo soy Ana Duque y esto es La Chispa del Negocio. Sabéis que siempre estoy en la mejor compañía y hoy no iba a ser menos. Hoy me acompañan Esther Pérez, directora de Advanced Analytics de Publicis Group, y Joaquín Sánchez, profesor del Departamento de Marketing de la Universidad Complutense. Y además has colaborado ya en bastantes ocasiones con nosotros, ¿verdad? Con Publicis. Así es. Pues nada, bienvenidos a nuestro garaje, bueno, pues para ver un poco la chispa del ROI, ¿no? Y me gustaría comenzar porque tanto la ciencia como el marketing llevan muchos años, pero esa unión no lleva tantos, ¿no? Y me gustaría, Esther, que nos hablaras un poco de esa evolución, de cómo se han ido juntando los dos. Bueno, pues la verdad es que hoy en día es verdad que hay una fusión, que los datos están en el corazón de toda la toma de decisiones y es verdad que nuestros clientes se enfrentan a un reto que es hacer data marketing, o tomar decisiones siempre en base a datos. Y bueno, pues no nos podemos olvidar de que los datos están en el corazón, pero que esos datos hay que rodearlos de una capa de tecnología que nos ayude a acceder a esos datos de la mejor manera y también de una capa de inteligencia que nos ayude a obtener los insights más valiosos de toda esa información que hoy en día tenemos disponible. Claro, y entiendo que esa articulación del dato no será nada fácil, ¿no? Tiene que haber ciertos desafíos, seguro. Pues el hecho de hacer data marketing ya es un reto y ya es un desafío para nuestros clientes, pero es verdad que abre una puerta a nuevos desafíos. El propio acceso a los datos ya es un desafío, el poder crear bases de datos donde tengas la información que necesitas ordenada y accesible, y eso te abre puertas. Pues el desafío de conocer a tu consumidor, de entender el valor que ese consumidor tiene para nuestros clientes, el desafío de reducir la incertidumbre, que es algo que preocupa muchísimo a nuestros clientes, que todas las decisiones que tomemos sean óptimas y que hagamos crecer el negocio de la mejor manera. Y no podemos olvidarnos del desafío de las interacciones entre los consumidores y las marcas, hacerla de la manera más óptima. Has mencionado justo una palabra que me parece muy interesante, que es incertidumbre, que yo creo que no solamente afecta a nuestro trabajo, sino que afecta también a nuestra vida personal, ¿no? ¿Cómo desde el data marketing, y me gustaría ver la visión de los dos, se está abordando esta incertidumbre? Pues la incertidumbre siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y es lo que hace especialmente complicado lo que hacemos en el entorno del marketing, con los datos y con las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y si me permites una anécdota muy bienvenida. Breve, pero muy interesante o muy descriptiva de esto, en el año 86 pues fue cuando desgraciadamente el Challenger explotó, ¿no? El transbordador de la NASA. Y para investigar qué ocurrió, pues contrataron o llamaron a Richard Feynman, que es premio Nobel de física, ¿no? Y bueno, descubrió lo que estaba pasando y al poco tiempo le hicieron una entrevista en un periódico, en el Boston Globe, y le dijeron que bueno, cuál había sido su experiencia y sobre todo ya era una persona mayor. ¿Qué haría si no estudiase o volviera a estudiar física en otra vida, ¿no? Y dijo que no se dedicaría a la física, que se dedicaría a la gestión de empresas. Y lo dijo porque aquella experiencia que tuvo en la NASA dice que le abrió los ojos a la complejidad que hay en las organizaciones y no solamente en el proceso de dirección de personas, sino en cómo tomar decisiones, en el proceso de toma de decisiones. Y que si en física hay constantes, como la velocidad de la luz, etcétera, en marketing no tenemos ninguna constante. Todos los días hay cosas nuevas porque los consumidores cambian. Y aunque no vamos a poder eliminar esa incertidumbre, los datos, afortunadamente, los modelos analíticos nos van a permitir reducirla bastante. Hay un estudio del año 89 que hace un experimento sobre decisiones que se toman con datos, con modelos matemáticos, frente a decisiones que se toman de forma subjetiva, simplemente, bueno, pues porque creemos que va a ser así, por instinto, y la mejora viene a ser entre un 20 y un 50% cuando se utilizan modelos matemáticos. Así que hoy en día ni siquiera es una opción. O sea, por muchos desafíos que suponga la analítica y la gestión y el manejo de datos, no creo que las empresas puedan tomar otra decisión más que orientarse hacia el uso de esa información. Sí, sobre todo si quieren alcanzar lo que decíamos que era el santo grial, ¿no? El ROI.
Claro, efectivamente. Hoy en día pues, nos tenemos que apoyar sí o sí en los modelos. Es la vía de trabajar esa reducción de la incertidumbre. Hay muchos tipos de modelos. Hay modelos de propensión, hay modelos para medir el lifetime value. De alguna manera de medir la importancia que tienen todas las palancas de marketing, y quizá la metodología más conocida y más de que más resuena en toda la mente de todo el mundo son los modelos de marketing mix, que justo buscan eso, establecer esa relación que existe entre las palancas de marketing y la evolución del negocio de nuestros clientes, y que afortunadamente además son predictivos y nos ayudan a simular escenarios y a poder, en base a toda la información, tomar decisiones con menos riesgo. Sí, de hecho, ahora que mencionas, Esther, lo de alcanzar objetivos, ¿no? Yo creo que toca hablar del título de este episodio, que es el ROI, estas 3 siglas que tenemos siempre en mente. Si queda alguien que todavía no sepa lo que es, si nos puedes explicar un poco el qué y cuál es su relevancia. Pues a ver, el ROI es el retorno que se obtiene por cada euro que se invierte. Esto, el santo grial es conocerlo y poder medirlo, y para eso se trabajan con modelos econométricos que nos ayudan a medir y a poder hacer un forecast en base a diferentes escenarios cuál será nuestro ROI. Es verdad que el ROI es una métrica muy importante, pero es importante también complementarla con otras métricas que buscan también medir la eficiencia y que no están tan ligadas a un retorno económico, como puede ser la eficiencia en términos de GRPs, en términos de impresiones, etcétera. Vale. ¿Algo que añadir, Joaquín? Sí, el ROI nace en realidad como una traslación de una herramienta financiera al mundo del marketing. Entonces, los departamentos financieros, los accionistas, cada vez están más interesados en saber pues qué va a ocurrir con el dinero de la inversión que hacen, ¿no? Y entonces el ROI viene a intentar concretar eso, exactamente en qué medida nuestra inversión va a ser rentable. Aclarar, por cierto, que ROI es lo mismo que ROMI, es lo mismo que ROAS, o sea, se han dado muchos nombres distintos para referirnos a lo mismo, ¿no? Y como bien ha dicho Esther, es simplemente el intentar ver cuál es el retorno de nuestra inversión, ¿no? Pero claro, en marketing es difícil, porque en finanzas pues compran una máquina y saben la vida útil de la máquina y lo que van a obtener a cambio. Pero en marketing no está tan claro lo que ocurre cuando inviertes en comunicación o cuando haces una acción de patrocinio, por ejemplo, o simplemente el valor de marca. Medir esas cosas es muy difícil, pero el ROI nos permite al menos el poder tener un lenguaje común con el departamento financiero. Sí. Y habéis mencionado, sobre todo tú, Esther, alguna que otra métrica diferente. ¿Qué otras métricas? Entiendo que no está aislado, hay otras que son muy importantes. ¿Cuáles destacaríais vosotros? Claro, es importante combinar el ROI con otras métricas, porque hoy en día, como dice Joaquín, trabajar en el área de la medición en el mundo del marketing es complicado. Tenemos muchísimos medios, muchas palancas diferentes, unas se miden en GRPs, otras en impresiones, otras son simplemente eventos. Entonces, trasladar todo eso a una única métrica que está vinculada con un retorno económico es complicado, y el ejemplo está en que tú puedes hacer una estrategia en la que determinados medios trabajen muy bien para campañas de marca, pero no tan bien para campañas de performance. Puedes trabajar con obtener resultados en los que haya medios que en términos de ROI funcionan muy bien porque económicamente son más baratos y sin embargo no tienen capacidad o tanta capacidad para mover el negocio. Entonces el ROI es muy importante combinarlo con métricas de eficiencia y con métricas que nos ayuden a medir el corto plazo y también el largo plazo. Sí, y métricas que muchas veces no son tan directas desde el punto de vista de la medición, pero por ejemplo la notoriedad, el valor de marca que mencionábamos, la actitud, ese tipo de métricas que están más cercanas al comportamiento del consumidor son fundamentales y habría que tenerlas en cuenta también en el cálculo del ROI, pero al ser más difíciles de medir, pues muchas veces las dejamos un poco de lado, ¿no? Quizá en el futuro pues sería interesante el poder integrar todo eso en la medición del ROI. O sea, dejadme que os diga que estáis haciendo muy sencillo todo esto y muy fácil de entender, pero realmente la complejidad creo que es bastante elevada. Entonces, claro, mi pregunta siguiente es, ¿cómo veis vosotros que las marcas, las compañías están llegando a este punto de las métricas, del ROI y de toda esta parte de analítica avanzada?
Pues lo mencionaba Joaquín, creo que hoy en día nadie se plantea la posibilidad de no medir y de no medir el ROI y no complementarlo con otras métricas importantes. Nosotros en el grupo llevamos muchos años trabajando en la analítica y en el modeling, con lo cual la mayoría de nuestros clientes ya están ahí. Es verdad que toda esta complejidad nosotros tratamos de hacerla sencilla a la hora de contarla y a la hora de explicarla, y creo que ahora la complejidad viene en que todo esto hay que complementarlo con sofisticar las metodologías, sofisticar la manera de trabajar el corto y el largo, etcétera. Sí, hay, Nielsen, la gran compañía de investigación de mercados a nivel mundial, hace una encuesta todos los años a unos 1.500 directivos sobre diversos aspectos, entre ellos el ROI, porque sigue siendo muy relevante, ¿no? Entonces, ha publicado hace muy poco la del 2023, aunque la publica ahora en el 2024, y resulta que la confianza de los clientes, de los anunciantes en el ROI ha subido de un 67% a un 79%, casi un 80%, la confianza en el ROI. Pero contrasta que luego, en una pregunta posterior, en ese mismo cuestionario, le preguntan sobre la combinación de los medios tradicionales con los medios online. Y ahí la confianza en el ROI disminuye al 37%. Entonces, parece contradictorio. O sea, nos fiamos muchos del ROI, pero esto de integrar tantas cosas que es como debería hacerse, pues ya nos cuesta más. Sí. Y es que la integración de toda esa información, como decía antes Esther, es uno de los retos más importantes que hay, ¿no? Que quizá, y me enlaza perfectamente, quizá esto que dices forma parte de cómo es el futuro, ¿no?, de toda esta parte de medición, y sí que quería que os pusierais un poco, pues eso, a imaginar y a soñar cómo creéis que van a sucederse los próximos meses, incluso años. Pues yo creo que el futuro va por sofisticar claramente las metodologías con la base de la modelización y de los modelos de marketing mix. No cabe duda de que ahora ya trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos con machine learning, con la capacidad de integrar toda esa información de una manera más rápida y más sofisticada, y de combinar todos esos objetivos que buscan nuestros clientes, trabajar campañas de marca pero también de performance, vincular con el mundo offline con el mundo online, trabajar el corto pero también el largo, sí. La manera de hacer toda esa complejidad sencilla a través de metodologías más sofisticadas. Sí, yo añadiría que quizás primero la incorporación del ROI, la incorporación del largo plazo en el ROI. Ahora estamos midiendo en la mayor parte de los casos el efecto a corto plazo de las acciones, ¿no? Medirlo a largo plazo es muy difícil y por eso es uno de los retos principales. De ahí que la incorporación del valor de marca en el ROI pues sea uno de los retos para el futuro. Y también creo que me atrevería a pronosticar que se va a necesitar cada vez gente mejor preparada. Mejores profesionales, porque no vale de nada el dato por sí mismo. Es como cuando vamos al médico, nos hace un análisis y nos dice que tenemos una bilirrubina de 2,5, ¿no? Sí. Y como no tienes ni idea de medicina, pues ¿eso qué es? Es un número, es un dato, pero ¿qué es? Y tienes que ir a alguien que sepa para que te lo interprete, ¿no? Y te haga un diagnóstico. E incluso puede haber dos médicos que con los mismos números te hagan dos diagnósticos distintos, que no están del todo de acuerdo. Ese papel, que es fundamental y es lo que hacéis en Eris, en síntesis, yo creo que es lo que nos vamos a encontrar en el futuro. No solo gente que sabe analizar datos desde el punto de vista técnico, sí, sino gente que sabe darles el sentido de negocio y cómo traducir eso en acciones que son rentables para los clientes, ¿no? Y eso me parece que lo veremos cada vez más. Pues sin duda muchos retos, ya les voy a poner yo uno, que es todo esto que hemos estado hablando de nuestro santo grial y de la métrica, a ver si podéis resumir la relevancia que tiene en una chispa, en una frase. Pues yo diría que trabajar el dato y estrategias de data marketing es clave hoy en día, es complejo y por eso es importante rodearte de buenas metodologías, de buenos algoritmos, de buenas herramientas y de buenos equipos que te ayuden a obtener la información relevante de toda esa data. Joaquín. Pues yo voy a hacer una frase que se ha utilizado mucho en muchos contextos y que no sé quién fue el primero que la dijo, pero creo que en el caso del ROI viene de forma muy adecuada, que es que el ROI es como la farola para el borracho, que le sirve más de apoyo que de iluminación. Así que esa me encanta. Mi frase. Pues fenomenal, muchísimas gracias Joaquín y Esther por habernos ilustrado tanto acerca de todo este mundo, y nosotros nos ponemos a trabajar ya en el siguiente episodio de La Chispa del Negocio. Nos vemos.